no te cansas de bendecirnos, no te cansas de derramar de tu fuerza, de tu poder sobre nuestra vida, Señor. Gracias por amarnos, por bendecirnos cada día, Padre. Señor, quédate con nosotros, que podamos, Señor, escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor, y gracias porque nos das de tu hermosa presencia y del pan del cielo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados. ¿Puedes regalarme un poquitito de... Amén. Vamos a continuar meditando sobre claves para tener encuentros con el Señor. Y hemos estado meditando acerca de vencer el orgullo, que es el enemigo más poderoso con el cual vamos a lidiar este tiempo hasta que Jesús venga. Muchos han sucumbido por causa de este problema, muchos han dejado de perseverar, muchos se han desviado, muchos han caído de la gracia por causa del orgullo. El Señor desea que andemos reflejando las virtudes de Él, que es manso y humilde de corazón. Y hemos estado meditando acerca de cómo por causa del orgullo y la vanidad la reina Vasti perdió su corona, perdió a su esposo, y cómo el rey buscó a una esposa que tuviera las virtudes necesarias para conquistar su corazón y para ser un testimonio ante el resto de las mujeres del reino. Y esa es Esther. En Esther capítulo 2, en el versículo 12, quiero retomar ahí un punto. Dice: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Vamos a ir analizando poco a poco estas áreas, pero aquí lo que vemos es que para llegar a ser la esposa del rey, para llegar a ser escogida para agradar al amado, hay que someternos a un tiempo de preparación. Este tiempo de 12 meses era un tiempo muy largo. Muy largo. ¿Por qué era tan largo? Si solo es un año. Pero para estas doncellas que se sabían hermosas, que se sabían llenas de dones y de hermosura, de ciertas virtudes, ellas ya estaban ansiosas por revelarse ante el rey, por presentarse ante el rey, por ser escogidas, por reinar. Entonces, para ese tipo de corazones que se sienten ya listos, esperar un año y someterse a una disciplina, someterse a cuidados, a consejos, a limitaciones, es muy largo. ¿Sí captamos la idea? Es muy largo, muy largo. Sin embargo, Esther
supo someterse a ese tiempo de preparación con un corazón humilde, con una actitud de sujeción hacia su cuidador, hacia Hegai. Nunca ella dando la actitud, pretendiendo que ella ya estaba lista, que no necesitaba someterse a ningún tratamiento, a ninguna preparación. Ella lo aceptó y se sometió, y sabemos que llegó a agradar el corazón de Hegai. Y él la bendijo dándole los secretos y las claves para cómo conquistar al rey. En esta mañana quiero recordar con ustedes una reflexión que hace muchos años la compartí. No la voy a compartir en toda la amplitud que lo di aquella ocasión, pero el título de esta meditación para esta mañana es someternos a la preparación. Someternos a la preparación. Nadie va a alcanzar a llegar a ser la esposa del Cordero. Nadie va a llegar a alcanzar a reinar con Cristo si no estamos dispuestos a someternos a una preparación. Ahora, todos entendemos y sabemos que solo por un milagro, ¿no?, podemos alcanzar tal lugar, solo por un milagro. Pero ¿saben que los milagros existen? Los milagros existen. Si a Jacob le hubieran dicho en algún tiempo que él llegaría a ser perfecto delante de Dios, él le hubiera dicho: no, eso es imposible. Soy el hombre más torcido y más engañoso y más abusivo. Que yo llegue a ser perfecto un día, eso no es posible. Sin embargo, fue posible. Él alcanzó a agradar el corazón de Dios, él peleó con Dios y él venció a Dios. ¿Puede Dios ser vencido? ¿Puede Dios ser vencido? ¿Puede un niño de 3 años vencer a su papá en unas luchitas? No. Pero por otro lado sí. A mí mi nieto me vence, o mi hijo, porque me dejo vencer. ¿Me entiendes? O sea, su actitud y hacerlo sentir bien. Me ganaste, eres un campeón. Entonces, Jacob agradó tanto el corazón de Dios por esa lucha, por ese intento, por ese clamor, que Dios le dice: me has vencido, me has conquistado, te otorgo un cambio de nombre, te otorgo un cambio de vida. Los milagros existen, hermanos. El libro de Cantares, si vamos ahí, el libro de Cantares está después de Salmos y Proverbios, Eclesiastés. Nos habla de una relación de amor entre Cristo y el creyente. Nos habla este libro de las características y virtudes que el Señor busca desarrollar en aquellos con quienes el Cordero celebrará las bodas. Hermanos, yo no estoy aquí diciéndoles que yo voy a ir a las bodas o que ustedes van a ir a las bodas. Pero lo que sí quiero decirles es que debemos anhelarlo, y que no debemos pensar que al ver nuestra condición que es imposible. En esta relación de amor, la Sulamita estaba muy lejos de ser la mujer con la que el amado aquí quería llegar a casarse. Pero él la fue conquistando y ella fue sometiéndose, aceptando esa guianza, ese trato de amor, y al final vemos que su egoísmo fue vencido y ahora ella termina con el único deseo de agradar a su amado y pensar en su hermana más pequeña. Entonces,
Debemos tener ese anhelo, hermanos. Debemos tener ese anhelo y someternos a lo que hay que someternos con tal de que quizás el Señor me dé de su gracia. Ahora, pero estamos tan cerca ya de que el Señor venga. Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos el Señor puede hacer el milagro, como lo hizo con Jacob. En un instante, hermanos, su nombre fue cambiado. Dice en Cantares capítulo 1 versículo 9: a yegua, él le dice a ella: a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Para muchas mujeres pudiera ser hoy ofensivo, ¿verdad? Que el amado, la esposa le diga: te comparo a la yegua del rancho. Pero hermanos, ella sabía de qué estaba hablando. No era una yegua cualquiera, eran las yeguas que jalaban los carros del rey, del faraón. Te he comparado, amiga mía. Él está proyectando algo que él espera de ella. Él está dándole a ella a saber qué es las virtudes y el carácter que él espera cosechar de ella. No que ya lo sea, pero pone una visión delante de ella. Le está diciendo: esas yeguas escogidas, especiales, hermosas, entrenadas, preparadas, que tienen el privilegio de llevar la presencia del rey, se han sometido a una preparación, obediencia, manifiestan un carácter afable y tienen un porte hermoso. Tienen un porte hermoso. ¿Han visto alguna vez esos caballos entrenados? ¿Cómo caminan con tanta elegancia? ¿Con qué porte? Con el cuello levantado. Saben que normalmente los caballos llevan los cuellos alargados. Un caballo que lleva el cuello recogido es señal de que se ha sometido a una preparación, de un porte hermoso. Hace años yo leí una visión que un hombre de Dios vio una visión, y en esa visión él vio en un campo un camino, y en el camino él vio una carroza, una carreta, un carruaje real, y vio que estaba tirado por 6 hermosos caballos. 6 hermosos caballos. Esos caballos estaban adornados con unas como plumas aquí arriba en la cabeza, colores. Llevaban sus arreos, las cuerdas, lo que los sujeta, los cueros que los sujetan, con adornos de oro, incrustaciones de oro. Y en sus patas llevaban unas campanillas, que cuando ellos marchaban, cuando ellos avanzaban y movían sus patas, las campanillas iban anunciando que la presencia del rey se iba acercando. Con sus campanillas anunciaban que el rey se acercaba. Pero en esa visión, este hombre vio que el carruaje estaba detenido porque una de las ruedas se había dañado. Y él vio cómo el que manejaba el carruaje detuvo el camino de estos caballos fuertes, grandes, poderosos, y les dio la orden de que se detuvieran. Y él bajó
y se metió abajo del carruaje para arreglar la rueda, pero la rueda le quedaba aquí cerca del cuello en lo que él estaba ahí maniobrando. Y él podía hacerlo con la tranquilidad de que ninguno de esos 6 caballos iba a moverse ni un centímetro, porque él les había dicho quietos. Él podía estar bajo la rueda y sabía que podía confiar en esos caballos, que no se iban a mover ni un centímetro. Las campanillas estaban sin hacer sonido. Han visto que los caballos a veces son como nerviosos, ¿no? Y de repente hacen así como movimientos, ¿verdad? Si hubieran tenido uno de esos movimientos, las campanillas hubieran sonado y él se hubiera alarmado porque pensaba que iba a avanzar. Ni siquiera ese nervio se movía. Eran caballos del rey. Y en la visión, cambia la visión y él alcanza a ver a 2 potrillos salvajes en el campo, que les llamó la atención ver esos caballos ahí y se acercaron corriendo hacia ellos y les decían: vengan a jugar con nosotros, juguemos a las carreras, alcáncennos. Y salían corriendo los potrillos. Y de repente volteaban porque no oían nada. Estos caballos estaban ahí, ni siquiera voltearon a verlos, ni siquiera los atendieron. Y regresan los potrillos y les dicen: ¿por qué no corren con nosotros? ¿Están cansados? ¿Acaso no tienen fuerzas para correr? ¡Hey! Están muy serios. Necesitan más alegría en sus vidas. Y estos caballos ni movían los ojos. Los caballos del rey no contestaron a su invitación. No movieron sus patas ni sacudieron su cabeza. Permanecieron quietos esperando la voz de su maestro. De nuevo los potrillos les decían: ¿por qué están parados allí bajo el sol? Vengan acá a la sombra de este gran árbol, vengan a comer pasto verde y sabroso, vengan a tomar agua del arroyo. Pero los caballos no contestaban ni siquiera con una mirada, permanecían quietos, esperando la orden del maestro para avanzar. En la visión cambia y pasa el tiempo y se ve cómo esos potrillos fueron lazados y llevados al corral del rey para ser entrenados como los próximos caballos reales, y atados, jalados de su vida libre y salvaje, ahora son metidos a un corral y son sometidos a un entrenamiento para llevar el carruaje real algún día. El entrenamiento empezó y fue muy difícil. Atados a un poste, amarrados, y tenían que dar vueltas. Un corral que los limitaba, ya no podían hacer lo que ellos querían, ni ir a donde ellos querían, ni a la hora que quisieran. Estaban limitados por un lazo, por un corral, y había un látigo con el cual se les daban las órdenes, que los asustaban, que los intimidaban. Expuestos al sol, al entrenamiento, a la fatiga, a la disciplina, día tras día. Y uno de los 2 potrillos decide escapar.
Dice, aquí son muchas normas, hay demasiada autoridad, me asusta el látigo, hay muchas limitaciones, no puedo hacer lo que yo quiera ni cuando yo quiera, esto no es para mí. Y le dice al otro potrillo, vámonos. Recordemos el campo allá libres, haciendo lo que queríamos. Recuerda los pastos verdes, recuerda los arroyos, recuerda cómo corríamos libremente y jugábamos a la hora que quisiéramos y nadie nos decía nada ni nos limitaba en nada. Vámonos, esto no es para nosotros. Pero el otro potrillo decide quedarse para ser entrenado como caballo del rey. Finalmente pasa el tiempo de entrenamiento y ese periodo terminó. Este potrillo decidió quedarse en el corral, bajo el lazo, bajo el látigo, el sol, la fatiga, el entrenamiento, la disciplina. No te muevas, quieto, corre, párate, come lo que yo te doy. Este potrillo aprendió a moverse solo cuando el maestro se lo indicara y caminar al lugar que le indicaran. Y en esa visión, este hermano vio también que vino un tiempo de sequía, en donde faltaban los pastos y las aguas frescas en el campo, mientras que en los establos reales siempre había alimento y en abundancia. En la casa del rey los caballos no les faltaba nada, y en el campo había sequía, falta de agua, los pastos secos. En la visión este hermano ve a ese potrillo que había decidido su libertad, escapar de las normas, del corral, del lazo, del entrenador, y lo ve libre, pero lo ve hambriento, flaco, desaliñado. Y ve a ese potrillo cerca del camino. Y este potrillo se acerca al camino porque escucha las campanillas. Sabe que viene el carruaje del rey. Y este potrillo flaco, hambriento, desaliñado, puede observar que viene jalado por 6 hermosos caballos. Pero para su sorpresa y con asombro, alcanzó a ver que al frente, del lado derecho, estaba su hermano el potrillo. Ahora ya no era aquel potrillo, ahora era un caballo grande, fuerte, poderoso y hermoso. Es mi hermano. Lo veía con adornos en la cabeza. Veía cómo las correas que lo sujetaban estaban adornadas con oro brillante. Y escuchaba las campanillas que le habían puesto en sus pies, en sus patas. Al ver esa escena sintió envidia en su corazón. Sintió envidia. Y dijo: ¿por qué no han puesto campanillas en mis pies? ¿Por qué no han adornado mi cabeza? ¿Por qué a mí no me pusieron correas adornadas con oro cuando estaba ahí en el corral? ¿Por qué yo no puedo jalar el carruaje del rey? ¿Por qué han escogido a mi hermano y a mí no? En la visión se escuchó una voz que le respondía: porque uno se sujetó a la voluntad
y entrenamiento del maestro, y el otro se rebeló y escapó. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13. Nos dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El campo verde, la libertad, es amplia, ancha, hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, no me sujeto a nadie. Pero el fin de ese camino es la perdición, y dice, y muchos escogen escapar de ser preparados para algo superior. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Yo entiendo que debieron haber reclutado a muchos potrillos, estos jinetes, estos caporales. Debieron haber capturado a muchos potrillos campestres. Y pasaron por una serie de entrenamiento y de cuidados para solo llegar a 6 de ellos. Dice segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 3 y 4, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a quien lo consideraba como un hijo, le dice: tú pues, no te sujetes a nadie, vive como quieras. Le dice: tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Le dice: tienes que estar dispuesto, Timoteo, a una vida sacrificial. Debes estar dispuesto a enfrentar carencias, persecución, lucha contra la carne, contra tus deseos, con tal de agradar a aquel que te llamó. El fin de nuestra vida, hermanos, debe ser agradar a aquel que nos compró en la cruz del Calvario y pagar el precio que debemos de pagar con tal de agradarlo. En el versículo 12 le dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Le está diciendo, hermanos, si estamos dispuestos a someternos, a soportar todo aquello por lo cual debamos de pasar, todo trato que el Señor escoja para nosotros, con tal de ser entrenados, preparados y someter nuestra alma a la voluntad del Señor. Si sufrimos, reinaremos con Él. Tristemente hay muchas doctrinas, iglesias que son enemigas de sufrir, del sufrimiento, de tener limitaciones, tener normas, tener entrenamiento, tener disciplina, tener autoridad. Aquí cada quien, todo es gracia, todo es por gracia, y cada quien vive como quiera y haga lo que quiera. Yo a veces me he preguntado, ¿y cómo le hacen para pastorear iglesias de 5,000 gentes? Si yo con los que tengo apenas si me doy abasto.
Y un hermano me dio la respuesta, que había pertenecido a una de tales iglesias. Dice, hermano, es que ahí cada quien vive como quiere. Cada quien vive como quiere. Me dijo en una ocasión, como tienen pastores o líderes, fueron con el pastor general y le dijeron que uno de los pastores andaba en una relación de adulterio. Y el pastor general le respondió, bueno, pero cada quien va a darles cuentas a Dios. Y siguió ese pastor ahí. Cada quien le va a dar cuentas a Dios. Si sufrimos, si nos sometemos a lo que la palabra de Dios nos estrecha, nos limita y nos llama para vivir, también reinaremos con Él. Pero si le negamos, si negamos ser entrenados, si negamos el someternos a la voluntad de Dios, hermanos, también Él nos negará en aquel día. ¿Se acuerdan del pasaje de Mateo 7? Nunca os conocí. Nunca os conocí. Señor, pero hicimos milagros, hicimos maravillas y no los conozco. Hacedores de iniquidad. Es decir, ustedes vivieron como quisieron, hicieron el ministerio como quisieron y a mí me tuvieron fuera. No se sometieron. En 2 de Timoteo 2:1 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. ¿No? El Señor nos ha estado hablando esta mañana. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, o sea, la gracia nos es dada, hermanos, pero para usarla, ¿sí captamos? Para usarla, usar esa fuerza, usar ese poder, no solo nos es dada como un adorno, esa fuerza está disponible para que la usemos y andemos en ella. Esfuérzate en la gracia. O sea que no se trata solo que esperemos a que suceda algo. Tenemos que saber que yo dispongo de ese poder y de esa gracia y de ese favor de Dios para andar en sus caminos. Yo decido abrazar ese camino porque la gracia me dará la habilidad para andar en ese camino. No tenemos excusa, hermanos, para no ser mejores cristianos. No tenemos excusa para no luchar y dejar ciertas áreas de nuestra vida que no le agradan al Señor. Tenemos la fuerza y la gracia, el poder de Cristo en nosotros. No, yo no puedo. No, es que no se va a poder. Eso es menospreciar la gracia, el poder de Dios. Tengo un amigo de la infancia, de la adolescencia, de la secundaria, de primaria, secundaria, uno de mis mejores amigos de esa época, que nos perdimos de vista. Yo cuando terminé mi tiempo de preparatoria, después ya me fui a Tampico, Monterrey, ya me involucré en el ministerio, etcétera, y lo perdí de vista por muchos años. Después de muchos años, 40 años quizás, nos localizamos otra vez y platicamos un poco. Y él me comentó que en su vida de universitario, él aprendió a tocar la guitarra, los dos juntos tratamos de aprenderla. Él sí se empeñó, a mí no me interesó tanto, él sí es un buen guitarrista. Y lo invitaban a todas las fiestas para que él tocara y cantara. Obviamente habían copas, cervezas en ese ambiente. Y me dice, Hugo, terminé siendo un alcohólico. Terminé siendo un alcohólico. Pero un alcohólico, Hugo, de lo más bajo. Que mi esposa, perdí a mi esposa, a mi familia.
Solo por el buen corazón de mi esposa me dio un rincón en la casa, con un tendido ahí, donde me arrimaban algo de comida. Cual vil hombre acabado por el alcohol. Perdió su empleo, él terminó una carrera, perdió su empleo. Pero me dijo: Hugo, una mañana que desperté, después de pasar años así, años, atado al alcohol, sin poder salir, desperté y me vi y dije: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Soy una basura. He perdido a mi esposa, a mis hijos, me tienen compasión. Estoy aquí en este catre aquí. Y dice: yo reaccioné. Y dije: yo tengo que salir de esto. Y yo dije: no más. No más. Dice Hugo: yo te puedo decir una cosa, yo te puedo afirmar algo. Es mentira que el alcoholismo es una enfermedad. Es mentira. Es un asunto de la voluntad y de la decisión. Yo decidí salir de eso y volver a levantarme. Y me dice: Hugo, nunca más volví a probar una copa. Nuevamente tengo mi empleo, un buen empleo. Claro, hay consecuencias, la relación todavía ahí no es del todo adecuada en su casa, pero estoy restaurado. Y nos vimos en videoconferencia. Estoy restaurado. Nunca más volví a probar una copa. ¿Y cuánto más nosotros los cristianos, hermanos? Él, si la gracia divina, o quizás por alguna razón que no entiendo, el Señor se ha acercado a él. Esfuérzate en esa gracia que tenemos. Soportemos lo que haya que soportar. Oremos, ayunemos, obedezcamos, despojémonos de todo peso que nos estorba con tal de agradar al Señor. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 13, en la versión Dios habla hoy. Dice el apóstol Pablo: a todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. ¿Qué área de tu vida, hermanos? ¿Qué área de tu carácter? A todo puedo hacerle frente, a cualquier enemigo, gracias a Cristo que me fortalece. No tenemos pretexto, hermanos. Tenemos que aferrarnos a la gracia de Dios y tomar las decisiones correctas y padecer lo que haya que padecer con tal de vencer enemigos en nuestra vida. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, yo no tengo el poder en mí ni la fuerza para cambiar, para dejar hábitos, vicios, egoísmos, orgullo, etcétera. Pero Cristo sí tiene el poder, hermanos, para cambiarnos. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y ustedes pueden leer lo demás, en qué consiste el vestirse con estas armaduras. Dios nos capacita, hermanos. Dios nos da los elementos para llegar a ser vencedores en toda área de nuestra vida. Dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente.
El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Amén. Ahorita están las Olimpiadas, ¿verdad? Están acabando. En México en el fútbol ganó una medalla de bronce. Menciono ese deporte por ser tan popular. Hermanos, pero oyendo las entrevistas, ellos han pasado meses sin ver a su familia, lejos de su comida, de sus costumbres, entrenando mucho. La mayoría de ellos ya son profesionales, juegan en equipos de primera división, pero siguen teniendo un entrenador y siguen teniendo un preparador físico. Y no puede decir, no, yo ya estoy preparado, yo ya sé. Hay unos que son ahí ya de mucha experiencia, de muchos años. Siguen entrenando, siguen disciplinándose, siguen sometiéndose con tal de colgarse una medalla olímpica. Y el labrador, para conseguir y gozarse en la cosecha, tiene que sudar, trabajar, limitarse, abstenerse. Y nosotros, hermanos, queremos ser potrillos sin lazo, potrillos sin autoridad, potrillos sin corral, potrillos sin entrenamiento. No lograremos alcanzar ninguna meta en Dios. Yo les he platicado que hace muchos años, en 1971, imagínense, hermanos, estamos hablando de la época cuaternaria. En 1971, mi padre quiso que yo fuera a la heroica Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, Veracruz. Mi padre, porque yo no. Y prácticamente me puso el lazo y me metió a ese corral. Hermanos, yo nunca había visto un cadete, yo nunca había visto esa escuela. Yo solo había oído que habían 2 muchachos de mi tierra que estaban en esa escuela y llegaban a mis oídos las cosas que ellos platicaban de las novatadas, de la disciplina, de la situación tan dura que se vivía ahí. Pero cuando me tocó estar ahí, no les voy a hacer amplia esta experiencia. Está llena de enseñanzas, hermanos. Yo hoy le doy gracias a Dios porque mi padre me envió ahí en contra de mi voluntad. Hermanos, y le doy gracias a mi Padre Celestial porque Él me ha enviado por muchos caminos, por muchas experiencias que hubiera no querido haber pasado. Pero mi Padre Celestial dijo, vas a pasar por esto, y vas a caminar por esto, y vas a andar en este camino. Y hoy le doy gracias a Dios. Amén. Hermanos, yo llegué ese día en unos autobuses grises de la Armada de México, vigilados por marineros con casco y con un garrote en la mano, todos greñudos, medios hipillos. Éramos como 300 nuevos reclutas metidos ahí a la escuela, con guardias, con cerca, Hermanos, cuando llegamos ese día, un 15 de enero, nos formaron a todos en el campo de fútbol frente a los dormitorios, y salió a recibirnos un sargento de 4º año, que de apodo le decían el Chunco. Era tan malo, hermanos, que ni sus compañeros querían tratar con él. Pero la escuela lo escogió para que nos diera el mensaje de bienvenida a los nuevos. Su mensaje de bienvenida es decirnos: animales, ¿quién los invitó a mi escuela? Mi escuela no merece tener animales como ustedes. Lamento decirles que se equivocaron de dirección. A ustedes los están esperando en el centro de Veracruz, en el colegio, no me acuerdo cómo se llama ese colegio, que es un colegio para señoritas. Ahí los están esperando, se equivocaron de lugar.
les doy un consejo. A las 5 de la tarde regresan los autobuses. Váyanse. O sea, ¿en qué escuela quieren correr a los alumnos? Váyanse. Pero hermanos, era un porte de ese tipo y era una mirada tan fiera que intimidaba. Ya estábamos ahí paralizados de terror. Y nos dijo, porque el que se quede, el que no se vaya a las 5 de la tarde, va a conocer quién es el chunco y se va a arrepentir de haberse quedado. Y hermanos, yo era flaco, me decían varita de nardo en la secundaria. Flaco, no fui un gran deportista. Y yo con los ojos abiertos, ¿cuánto falta para las 5? ¿Aquí me van a hacer pedazos? ¿Qué me van a hacer pedazos? Yo veía a otros compañeros que llegaban allá de Chihuahua y otros lados así grandototes, ¿verdad? No, estos iban a aguantar. Y yo, ¿qué van a hacer pedazos? ¿A qué hora vienen los camiones de las 5? Pero en eso, hermanos, en eso pasa la escuela marchando, los cadetes de la escuela. Pasa marchando, vestidos de blanco. A mí en la primaria y en la secundaria me gustaba marchar. Me encantaban los desfiles del 16 de septiembre. Yo era buenísimo para eso, me encantaba. Llegué a ser el capitán de la escolta de la secundaria. Llegar a ser capitán de la escolta en la secundaria era lo máximo. Pero cuando yo vi a esos tipos marchando, con ese garbo, con esa disciplina, con esa fuerza, con esa mirada, con ese porte, con ese uniforme blanco, yo dije, ¿y eso qué es? Yo nunca lo había visto a un cadete, y menos a toda la escuela marchando y cantando el himno de la escuela. Yo me quedé choqueado y dije, aunque tenga que enfrentarme al chunco, aunque tenga que pasar lo que tenga que pasar, aunque tenga que derramar sangre y huesos partidos, pero yo he de marchar con esos tipos. Yo he de portar ese uniforme y yo he de marchar con esa escuela. A las 5 de la tarde una tercera parte se fueron, hermanos, se regresaron. Solo por el ambiente. Se fueron bien rasuraditos porque lo primero es a la peluquería. Hermanos, a los 5 días, a la semana, a los 10 días, muchos de los que habían decidido quedarse como yo, se ponían el uniforme de mezclilla oscuro, iban a mi camastro, ahí a mi camarote, a decirme, Hugo, me voy. ¿A dónde vas? Yo no aguanto, hermanos, ahí te revientan la cabeza, con órdenes, con disciplina, con esto, con lo otro, con gritos, toques eléctricos, un montón de cosas, exigencias. Me voy reventados, pero tus papeles, vas a ser un desertor, no me importa. Y se escapaban, hermanos, con riesgo de ser baleados, porque hay guardias con órdenes de disparar. Se escapaban. Yo también quería escapar. Y así como esos potros, hermanos, que los otros les hablaban y estos caballos ni siquiera movían los ojos. Hermanos, nosotros nos entrenaron a estar firmes y teníamos que tener la vista al frente y no podíamos mover los ojos, pasara lo que pasara. Una disciplina férrea. Y veías algo aquí o algo acá, no podías moverte ni mover los ojos. ¿Por qué? Porque si pasaba otra gente y veía ahí a la escuela así formada de frente y todos ojeando para todos lados, pues qué terrible, ¿no? Todo tenía que ser. Recuerdo que en una ocasión, en una práctica que estábamos haciendo para hacer la salva de honor de disparar,
Hermanos, una escuela de 500 muchachos y tenía que ser un disparo, oírse solo un disparo. Eran horas de entrenamiento, de castigo, porque no salía bien. De repente a uno se le iba el catillo y todos lo seguíamos como ametralladora, a correr con el arma, con el equipo. En uno de esos entrenamientos, porque íbamos a hacer la jura de bandera, y el presidente de la República nos iba a tomar la jura, en una de esas hicimos el disparo y volvía uno a poner el fusil y a darle un golpe para que todo sonara así, pa, 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 pa. Pero a mi compañero de al lado se le quedó atorado el percutor y no le golpeó a la bala. La bala solo lleva pólvora, no lleva el plomo arriba. Y cuando cayó, se le dispara y toda la pólvora, la fuerza le quema aquí aquí el brazo, donde tenía el arma aquí, y pega un grito de dolor. Yo estaba al lado. Todavía no era un potro bien, y le decían potros a los nuevos, potros. No, éramos potros. No estaba yo bien entrenado. Mi instinto fue voltear y decir, ¿estás bien? En eso, hermanos, iba pasando el chunco frente y se nos quedó viendo y nos dijo, ustedes dos los espero en mi dormitorio. Ya vino un oficial, sacó al compañero, lo llevaron a la enfermería, pero yo no tenía por qué haber volteado, no tenía por qué haberme movido. Mis órdenes eran quieto, sin mover ni los ojos. Bueno, esa es la historia larga. El otro compañero, cuando llegamos a la escuela, porque eso fue en el centro de Veracruz, cuando regresamos a la escuela, le dije, oye, pues tenemos que ir a reportarnos. Hermano, estábamos paralizados del pánico de ir al dormitorio de este cuate. Era un sargento segundo. Me dijo, Hugo, yo no voy. Yo no voy. Yo le dije, oye, ¿pero a dónde nos vamos a esconder? Tarde o temprano nos vamos a encontrar y no le obedecimos la orden. Hugo, hace como quieras, pero yo no voy. Hermanos, era paralizante. Yo no sé, ya el Señor desde entonces me tiene en su mira, me dio la gracia. Yo dije, pues yo tengo que ir. Y me le presento, mi sargento, reportándome. Y el otro, no sé, yo sí sé, ya lo voy a buscar. Y me dio mi tratamiento por indisciplinado. Me metió a la cama eléctrica y otras gracias, ¿verdad? Y me dijo, y te di un tratamiento suave, suave, solo porque tuviste el valor de presentarte ante mí. Vete, pero a tu compañero lo voy a buscar. Hermanos, decidí quedarme y no escapar, porque yo había visto esa escuela marchar con ese uniforme blanco y yo quería ser parte. No les hago la historia larga, hermanos, pero llegó el día en que nos integraron. Primero marchábamos los animales aparte, luego ya nos integraron a las filas. Por fin estaba entre ellos. Hermanos, por eso fue más duro, porque llevaba uno al lado, otro enfrente, otro atrás, que me iban animando a marchar con garbo, con fuerza, con energía. Mano Mario, ¿usted sabe algo de esto? ¡Tacones! Yo en la secundaria marchaba pues así como todos, ¿verdad? Tacones, tacones, con unas botas. Hermanos, después de 3 horas de meter tacones,
Llegamos al dormitorio a quitarnos las botas y había otro talón, una ampolla gigantesca. Al otro día había que meterse las botas y meter tacones, a reventarse esa ampolla y que saliera otra nueva. Nos incorporaron. En 3 meses teníamos que estar al mismo nivel de disciplina y de perfección que estos muchachos que tenían 4 y 5 años de hacerlo. En 3 meses. Y hermanos, pero llegó el día feliz en que me llamaron a la sastrería de la escuela, donde tomaron medidas y me hicieron mi uniforme de gala blanco a mi medida, con zapatos blancos, calcetines blancos, gorra blanca, por dentro de blanco, blanco por todos lados. Un uniforme hecho a mi medida. Y el 21 de abril, por las calles y avenidas principales del puerto de Veracruz, este animal marchó cantando el himno de la heroica Escuela Naval Militar, recibiendo desde los balcones los claveles que las chicas nos aventaban. Hermanos, con tal de portar un día ese uniforme blanco y marchar junto a esos cadetes tan disciplinados y marciales, me sometí a muchos tratos. Era pues muy duro, terriblemente duro, pero cumplí mi sueño. Cumplí mi sueño. ¿Cómo es posible que hombres estén dispuestos a llevar sacrificios tales por causas humanas, por el privilegio de portar el uniforme de gala de una institución humana? Dice Apocalipsis capítulo 9. Apocalipsis capítulo 9, versículo 'No es el 9. Donde dice que están vestidos de vestiduras blancas. Estos son los que salieron de la gran tribulación. 7:9, ¿verdad? Sí, aquí estoy. 7:9, gracias. Me faltó ahí. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Fuimos salvos por el Cordero, por la mano de Dios. Vestidos de blanco, hermanos, con palmas en las manos, manifestando gozo y triunfo de estar en la presencia del Rey, con vestiduras blancas. Y dice en el versículo 13 al 17: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará
toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quiénes son estos que vestirán vestiduras blancas en el cielo, delante del trono del Rey, delante de Jesús? Los que salieron de la gran tribulación, los que no se escaparon, los que se sometieron al trato, al sufrimiento, a lo que Dios escogiera para ellos y soportaron con paciencia, recibirán vestiduras blancas. Hermano, no busquemos escapar de las aflicciones que Dios escoja para nosotros, de los tratos que Dios escoja para nosotros, para irnos moldeando y llegar a ser como las yeguas del rey de Egipto, que es una figura del rey. ¡Qué gloria, hermanos! Pero dice, estos son los que pagaron el precio, los que salieron de la gran tribulación, los que no huyeron, los que no escaparon de las aflicciones, de los tratos, recibirán vestiduras blancas. Hermanos, yo quiero ese día recibir esas vestiduras blancas. Trapos de inmundicia son los trapos que llevé en esa escuela, comparados con ese ropaje blanco. ¿Estamos dispuestos, hermanos? Hay que pagar un precio, hay que someterse a la preparación que Dios escoja para nosotros en este tiempo. Ayunando, orando, sometiéndonos, apartándonos de todo lo que no agrada al Señor, escudriñando las Escrituras, escapando de todo lo que el mundo nos atrae para hacernos conforme al mundo, consagrarnos más y más, pagar el precio. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Se me cayó un poquito el capítulo 2, versículo 5 al 11. Hermanos, vamos a leer aquí con este entendimiento. Jesús se sometió a una preparación en la carne. Él nació en carne y se sometió a una preparación hasta el día en que en el Jordán fue lanzado a su ministerio. Y Jesús, hermanos, llevaba la presencia del Rey del universo a donde quiera que él iba. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Saben que en ese tiempo que yo pasé en esa escuela, desde que yo entré, descubrí algo. Saben que no me fue tan peor como a otros, que a punta de culatazos y reventarle las uñas de los pies y otros tratos, por rebeldes, por decir, ¿y por qué? Firmes, ¿y por quién eres tú? A los sargentos, etcétera. Yo descubrí algo. Cuando yo entré dije, aquí se trata de una sola cosa, de obedecer. Aquí el secreto es obedecer. Entonces me decía, firmes, firmes. No voltee, no volteo. Camine, camino. Párese, párese. Tacones, tacones. Lo que sea. Obedecer.
y me salvó de muchas cosas. Pero ¿saben otra cosa, hermanos? ¿Saben por qué también tuve esa disposición a someterme a esas autoridades? Ahí les va. Porque me crié con un hombre llamado don Hugo Romero. No era como el Chunco, pero era un hombre con autoridad en mi casa. Era un hombre al que yo le temía, aunque sabía que me amaba profundamente, pero no era mi cuate, era mi papá. Era mi papá. Por eso no me hice hippie en esa época, ni adicto a drogas, ni al alcohol, ni a muchas cosas, porque me traía corto. Cada semana 5 pesos a la peluquería. Imagínense en esa época, písanlo. Papá, mis cuates, mis amigos, a la peluquería. Se me quite esos guaraches. Y me llega aquí a la casa a tal hora. Y no me gusta ese muchachito, ese amigo. Papá es mi cuate, pues aquí no lo quiero ver. Yo ya había sido entrenado. ¿Sí me explico, hermanos? Jesús fue entrenado. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se sometió al corral que su padre le diseñó, con su padre José y su madre María. Él se sometió aún después de que inició su ministerio a la voluntad de su padre. Por decirlo de una manera, Jesús no movía ni los ojos si antes no lo consultaba con su padre. Y dice: yo no hago nada que yo no vea que haga mi padre. Yo no digo nada que no primeramente haya oído que dijo mi padre. Y cuando tuvo que enfrentar la cruz, no la escuela naval, cuando tuvo que enfrentar a esos que lo aborrecían y ser golpeado, escupido. ¿Saben que solo una cosa no nos podían hacer en la escuela naval? Solo una cosa teníamos derecho a no permitirlo: que nos tocaran la cara. Todo parte del resto del cuerpo podía hacer con nosotros lo que quisieran, pero solo no podían tocarnos la cara, porque ahí está la dignidad. Y a Jesús le escupieron el rostro. A Jesús le dieron de puñetazos en la cara, atentando contra su dignidad, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios. Pero su padre le dijo: es necesario que pases por ese camino. Sí, Padre. Es necesario que vayas a esa cruz. Señor, ¿sería posible que encontremos otra forma de salvar a la humanidad? Es en la cruz, hijo. Pero voy a perder mi comunión contigo, Padre. Tienes que ir a la cruz. Es el único medio para salvarlos. Pero voy a ir a los infiernos, Padre. Hijo, tienes que hacerlo. Dice que fue 2, 3 veces a negociar con su padre. Y su padre le dijo: hijo, es mi voluntad. Sí, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Saben que de esa generación, como de 300 que entramos, 5 años de carrera? Bueno, cuando yo llegué, el 5.º año, tenía 15 cadetes. 15 cadetes.
cada año era un filtro. Y los que llegaban a graduarse, hermanos, eran todos unos militares, entrenados, disciplinados. Por eso Jesús llegó a ser rey y exaltado, el único, porque pagó un precio tan alto que ninguno de nosotros en toda la vida pagaremos. En la historia de la iglesia muchos fueron crucificados, pero no eran el Hijo de Dios, ¿sí entendemos? Y eran pecadores todos, pero Jesús no tenía pecado y aún así se sometió a la pena del pecado que Él no tenía, por amor a nosotros y por amor al Señor y por amor a Cristo y por amor a nuestros hijos y por amor a nuestra iglesia. Debemos estar dispuestos a someternos a los tratos del Señor y decir: amén, Señor, trata conmigo, forma en mí el carácter del Cordero de Dios, aunque tenga que padecer lo que tenga que padecer, que yo aprenda obediencia, disciplina y me someta con gozo a tu guianza, como Esther lo hizo con Hegai. Que nos sometamos al Espíritu Santo, hermanos, y entonces agradaremos el corazón de nuestro Padre. Y en aquel día, si el Señor ve que salimos de la tribulación, si el Señor ve que nos sometimos a todo tipo de aflicción con gozo, creyendo, agradecidos, confiando, amándolo, sirviéndolo, siendo fieles, Él nos pondrá vestiduras blancas y estaremos en su presencia sirviéndolo por toda la eternidad. Pero aquí es el campo de entrenamiento. Amén. Y está en nosotros escoger, escapar del corral o someterme y llegar a ser como las yeguas de los carros de Faraón. Pónganse de pie, amados. Y hermanos, como oímos esta mañana, la gracia de Dios está disponible. No tenemos excusa. La fuerza, el poder de Dios está disponible para nosotros. Amén. Y si un hombre, como ese amigo mío, pudo tomar una decisión sabia para enmendar su vida y su camino y salir de una vida que lo estaba destruyendo y vicios, ¿cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo y la gracia de Dios para vencer? Para decir no más, para que mi carácter sea doblado, para que mis motivos y ambiciones y anhelos y forma de pensar sea capturada por Cristo, cuando la gracia de Dios está disponible. Pues yo nací para ser la morada del Señor, un lugar de la presencia de Dios.
dijimos la vez pasada, ¿cómo construimos una morada para el Señor? Por un poema que hizo un hombre de Dios entendido en los caminos de Dios, con pensamientos humildes y caminos sencillos. Con pensamientos humildes y caminos sencillos, libre de pretensiones, de orgullo, de vanidad, de jactancias, con pensamientos humildes y caminos sencillos. Construimos una morada para el Señor. Pues yo nací para hermanos, tristemente en la iglesia queremos subir, queremos glorias humanas. ¿Saben que lo primero de lo que se encargaban en esa escuela es matarnos todo orgullo, toda autosuficiencia? Era lo primero que trataban con nosotros. Usted es un animal. Usted no merece pisar esta escuela heroica. Y para que nos quedara claro, nos hicieron que nos grabáramos de memoria. Y nos paraba cualquiera antiguo que pasaba por ahí. Animal, venga acá. ¿Qué es usted? Potro. Sí, ¿y qué es potro? Potro es el ser más vil y asqueroso que se arrastra por el fango de la inmundicia y que no tiene derecho a la luz solar y menos a la eléctrica porque cuesta. Muy bien, animal, puede retirarse. Era lo primero, matarnos toda jactancia, todo orgullo, para poder someternos a las autoridades superiores. Amén, hermanos. Si no vencemos ese orgullo, no podremos someternos, porque siempre tendremos la mejor idea, siempre seremos mejores, siempre tendremos la mejor respuesta, siempre creo que a mi manera será lo mejor, aunque la palabra de Dios diga otra cosa. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a construirte una morada con pensamientos humildes y caminos sencillos. Líbranos de la jactancia de la iglesia de la Odisea, que se cree rica, que se cree llena de dones, de virtudes. Y Cristo está fuera de esa iglesia. Y pide que se arrepienta para que el Rey pueda entrar, gobernar, guiar, instruir y llevarnos a campos verdes y a aguas cristalinas, a una vida plena y abundante, a una vida llena de gozo, el gozo que viene de aquellos que saben que están agradando al Señor, que se están esforzando, que están luchando por agradar a aquel que los tomó por hijos. Señor, gracias
porque nos amas, Señor, y como dice Hebreos, la carta a los Hebreos, hay una gran nube de testigos que ya terminaron su carrera y ya portan el vestuario blanco, esperando y viendo nuestra caminata, nuestra carrera, esperando que nosotros también terminemos agradando el corazón del Rey. Señor, tú nos prometes que hay gracia, que hay poder para que esa vida sea formada en nosotros. Señor, y si atletas y labradores están dispuestos a sacrificios con tal de lograr honras humanas, bienes humanos, cuánto más nosotros debemos anhelar un día marchar con las huestes celestiales, con palmas en nuestras manos, cantando himnos de gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque nos invita, Señor, a formar parte de esas filas gloriosas y salir, Señor, de la simpleza de este mundo y aspirar a glorias reservadas para los que peleen hasta el final la buena batalla.